que son Seminario de Investigación uno y Comunicación Creativa. ¿Sí? Lo dije bien. Sí, Entonces, pues bienvenidos. qué pena, Vamos qué- qué pena, profe, pero es que eran unos compañeros que están intentando conectarse, Ajá. estaban preguntando, ya estábamos en línea. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Tienen el enlace y todo? Sí, estaban era preguntarme que dónde estaba, entonces yo le dije que usted había mandado un correo, ya Ajá. ellos lo están abriendo, Paola Millán, era la que me llamó y ya se va a conectar. Ah, bueno, Ah, perfecto. 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 Entonces, pues vamos a, sobre todo a conversar de lo que ha pasado en estos dos cursos, en este tiempo, y como para hacer un balance de cómo están ustedes en este primer semestre, lo que les espera en el segundo, y desearnos feliz Navidad, especialmente eso. Ah, no, esta es una parte importante. Entonces, le doy la palabra al profe Cáceres que va a arrancar con su presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes donde está la presentación. A ver, la veo. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Sandra. Muchísimas gracias. Y bueno, saludos a todos los colegas. ¿Quiénes estamos? Estamos Cristian, Freddy y bueno, hay otro compañero o compañera, pero no tiene identificado el nombre. Se llama Bueno, José, creo que es José. José, ok. Disculpa, José. Bueno, un abrazo también para ti. Bueno, entonces llegamos ya a nuestro cierre de la semana 4 de comunicación creativa. Brevemente quiero recordarlos sobre el objetivo general y los objetivos terminales. Eh, bueno, recordemos que en este momento creo, y seguro ustedes ahorita lo van a confirmar, que tenemos por lo menos un abordaje con mayor confianza en lo que respecta a la utilización de herramientas TIC para comunicarnos, no solo en el aula, sino también para distintas audiencias y propósitos. Y también estamos en la capacidad, o estamos cerrando esta semana ya con una nueva capacidad de diseñar la experiencia de aprendizaje, eh, incluyendo las herramientas TIC, ¿no?, para la comunicación creativa. Bueno, nuestros 4 objetivos o objetivos terminales por sesión. Interpretar y aplicar los conceptos de narrativa digital y narrativa transmedia. Esa fue la primera semana. La siguiente utilizamos herramientas TIC como la producción de audiovisuales o video para expresarnos de forma creativa con sobre todo nuestras experiencias en el área, ¿no?, en nuestras aulas de clase o nuestras experiencias con el mundo académico. La tercera semana, que parece que fue muy estimulante también y recogí muchos comentarios positivos y lo que leí también fue de mucho impacto para mí porque muchos compartieron experiencias muy fuertes y complejas dentro de sus ambientes de trabajo con los estudiantes, que fue la creación de relatos breves o microrelatos en ambientes colaborativos de escritura y lectura digital. Fue una experiencia muy, muy interesante leerles y aproximarme como a sus corazones, ¿no? Una escritura bastante visceral y fue muy impactante para mí conocer esas experiencias. Y por último, lo que estamos cerrando esta semana, que es la sustentación a través de un objeto didáctico, en este caso un plan de aula, para expresarnos, ¿no?, también de una experiencia de aprendizaje en la cual nuestros estudiantes utilicen las TIC para comunicarse creativamente, ¿no? Y hay una adición a esta actividad que es la reflexión de forma crítica sobre nuestras propias experiencias dentro del proceso de aprendizaje de este semestre.
Y bien, quisiera entonces referirme ahora a las actividades. Tuvimos 4 foros de discusión. Primero, sobre la infografía, que fue un trabajo en parejas, fue un trabajo colaborativo. El siguiente fue un foro de socialización sobre la propuesta de narrativa digital respecto a la experiencia de aprendizaje de un compañero que entrevistamos. El entregable fue un video. El tercer foro, en el tercer foro, perdón, socializamos el relato breve. Además de ello, participamos comentando las historias publicadas por nuestros compañeros en la plataforma. Todos, sin ningún tipo de presión, todos eligieron Wattpad, ¿no? Fue muy interesante esta experiencia trabajando en línea, ¿no? Estas plataformas de escritura y lectura digital. El último foro, entonces, es el de reflexión sobre la importancia que tiene la comunicación, la creatividad y las TIC en nuestros ambientes de trabajo educativos, ¿no? Y la presentación, pues, del diseño del proyecto de plan de aula que estaremos revisando estos días. Bien, tuvimos también, ya para cerrar, algunos recursos por unidad. La unidad 1, tuvimos una lectura muy interesante sobre los usos educativos de la narrativa transmedia de Pérez Tornero. Visualizamos varios videos tutoriales sobre la comunicación creativa, sobre el estándar ISTE, el concepto de narrativa digital, transmedialidad, multimodalidad. También observamos algunas presentaciones Prezi acerca de la narración digital y también un video tutorial de cómo crear una grafía. En los recursos para la unidad 2 y 3 también usamos, tuvimos videos para trabajar con Animaker, Powtoon o PowerPoint. Y los recursos de la segunda unidad para escribir microrelatos con ejemplos de relatos breves. Otro de los videos fue cómo escribir un relato corto. Y los tutoriales para escribir en las plataformas Wattpad y también Tableau. Los recursos de la última unidad, tuvimos una lectura muy interesante de Figueroa y López, cómo formular proyectos de clase efectivos. Es un recurso que tuvimos a través de la plataforma Eduteca de la Universidad de ICESI. Y un video muy inspiracional, ¿no? Por favor, enciendan sus celulares, la clase empieza. No sé si lo recuerdo. Y bueno, otros videos también tutoriales para la creación o la realización de programas en Google. Bueno, ese fue el recorrido que tuvimos este mes, un recorrido emocionante de mi parte. Solo resta, pues, agradecerles su compromiso, su entrega durante las 4 semanas, ver todo el proceso individual y también en parejas, cuando trabajaron en parejas, fue muy estimulante para mí, su interés, la forma como preparaban las entregas y bueno, el proceso fue muy, muy interesante y estoy muy, muy contento de haber compartido con ustedes este mes. Entonces, solo resta dar las gracias a todos. Muchas gracias. Profe, también de antemano, muchas Sí. gracias por su enseñanza. Personalmente, dentro de la idea mía de cada asignatura o de cada curso que se genera en la maestría es implementarlo en la institución que yo coordino. Y esto me ha servido mucho para tener en cuenta de que hay maneras de llegarle a los estudiantes y una de estas es la comunicación creativa. Yo le agradezco mucho todas las retroalimentaciones que estuvieron a tiempo, que eso es muy importante para nosotros como estudiantes de la maestría, tener la retroalimentación permanente, porque eso hace que nosotros en cada actividad mejoremos y lo más importante es que estamos ya implementando. Yo sé que muchos de mis compañeros también estamos implementando todo lo que aprendemos en la maestría en nuestras aulas. Muchas gracias, profe. Freddy, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Freddy. ¿Alguien quiere comentar algo? Cristian, José.
Pues también, obviamente, darte las gracias. La verdad fue un mes con muchas emociones. Los trabajos eran, pues, en algún momento lo describí que los asumí como retos. A veces no, pues surgían muchas ideas para resolver los pedidos que nos estaban haciendo. Creo que nos estimuló muchísimo la creatividad, la posibilidad de crear el video, la historia también. Creo que son, al igual que Freddy, comparto que son como muy buenas herramientas que como nosotros como docentes debemos tener en cuenta al momento de dar a conocer nuestras ideas, de comunicarnos con nuestros estudiantes y que eso permita que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más significativo. En mi caso, el asunto puede ser un poco más desafiante porque yo trabajo con niños de preescolar, entonces es como Oh, ellos sí. no están en la capacidad todavía de trabajar individualmente, entonces cómo presentar las actividades que contengan lo que estoy viendo en la universidad, pero que también ellos se inicien en ese desarrollo de competencias digitales pues también se vean como inmersos que se inicien a través de mis actividades en este tipo de conocimientos. Entonces es bastante desafiante, pero es muy rico, la verdad. Me disfruté muchísimo las actividades. Oh, Cristian, también, igualmente. Recuerdo mucho las historias de ustedes dos. Espero que sea por algo bueno. Por supuesto, por Ah, supuesto. ok, ok. Ay, ay, ay. Gracias, Cristian. José, ¿quiere añadir algo? José no nos escuchará, ¿cierto? Bueno, Sandra, pues yo creo que eso es todo en nuestro caso. Bueno, muchas gracias. Me quedo aquí para escucharlo, para el cierre del curso de la Sandra. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Dago. Y bueno, lo que yo les quería decir, esta presentación se bloquea, pero es en relación con el curso seminario de investigación, que como lo hablamos desde el comienzo, es el inicio de la ruta que siguen ustedes para hacer su trabajo de grado. Y que también, pues recordarles que la maestría ha asumido como documento para hacer ese trabajo de grado una sistematización de una de sus experiencias. Es decir, que eso implica que ustedes se revisen a ustedes mismos, vuelvan sobre su práctica, piensen, se distancien de eso que hacen, se distancien en la medida en que puedan como mirarse desde afuera para ver qué están haciendo muy bien, qué pueden mejorar, qué vale la pena llevarlo más allá y hacer publicarlo, hacer un análisis mucho más profundo, hacer reflexiones que les permita a ustedes lograr desde la práctica un avance, pero también avances en conocimiento, avances en qué es eso que están enseñando, en cómo se enseña, en cómo se aprende, en cómo se están relacionando con sus estudiantes, en cómo hacer, cómo trabajar colaborativamente con otros profesores, etcétera. Entonces el curso, este semestre, pues se dedicó a eso básicamente, se configuraron los objetivos, pero la idea era básicamente comprender la definición de sistematización, es decir, que tuvieran ciertas claridades. Yo sé que es un proceso, que es demorado, digamos, asumirlo, eh, porque estamos acostumbrados a trabajar sobre la práctica solamente y a estar ahí y a hacer cambios en la práctica o análisis muy desde la misma práctica, y la sistematización implica distanciarse de ahí y tomar unas decisiones que a veces son difíciles, eh, que a veces es difícil ver otras cosas, es difícil ver hacia dónde podemos llevar esa práctica. Entonces es empezar a pensar de otra manera, es empezar a entender esa práctica de otra manera y ver qué tanto provecho le podemos sacar.
sin que tengamos que decir que esa práctica es perfecta, sino en qué medida esa práctica, qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que se puede mejorar. En esa medida, los objetivos pues fueron esos: comprender los elementos del proceso de sistematización. En segundo lugar, establecer los criterios para delimitar ese objeto, de que ustedes pudieran al final decir, bueno, yo lo que voy a sistematizar es esto y de esta manera. Y el tercero, reflexionar sobre en qué medida o la relación que tiene ese proceso de sistematización con la investigación educativa, es decir, que lo asuman como un proceso investigativo, sin que eso implique más tiempo del que ya tienen programado para sus cursos y para su maestría, sino que sea tan rigurosa esa manera como recuperan su práctica y cómo la analizan, que tenga validez interna para poder luego publicarla y difundirla. Y la idea es que ustedes, ahora que están terminando el curso, ya puedan entender cuál es esa ruta, de qué se trata lo que van a hacer. Que por supuesto algunos de ustedes ya tienen clarísima cuál es la práctica o ya la han implementado y ya saben qué es esa. Otros todavía lo están dudando y otros están seguros de que necesitan rediseñar e implementar nuevamente una de sus prácticas para hacer la sistematización. En esa medida, pues para eso todavía tienen tiempo. El próximo semestre será su segundo semestre. Ahí la idea es que empiecen ya a pensar en los instrumentos. Si ya están implementando la práctica, ojalá empiecen a documentarla durante el semestre. O si ya la han implementado desde hace rato, entonces que empiecen a recoger y a validar esos instrumentos que van a usar. Los ejes de trabajo en el curso siempre fueron, por un lado, comprender ese proceso de sistematización y por el otro, tomar decisiones con base en su propia práctica. Es decir, cuando ustedes dicen que van a usar una encuesta y para qué esa encuesta, eso es decisión de ustedes en relación con eso, para qué les va a servir en el marco de su práctica. Y las tareas de cada una de las semanas apuntaban a eso. Entonces empezaron desde esa construcción del concepto, de entender qué implicaba, pensar en cuáles son los elementos que pueden usar para sistematizar, qué es lo que constituye esa práctica y de eso que constituye esa práctica, qué es lo relevante para sistematizar. Leyeron informes de otras sistematizaciones como para darse cuenta qué es lo que se espera como producto al final y darse cuenta de que esos informes también son susceptibles de análisis, de crítica, de revisión, pero también les dan elementos que les sirven a ustedes para fortalecer su proyecto. Quiero llamar muchísimo la atención sobre la última tarea. La idea inicial es que esa tarea 7 fuera casi que el anteproyecto, una propuesta muy, muy organizada de su sistematización. Pero dado que en tareas anteriores, y ocurrió también en el grupo del semestre pasado, hay una tendencia de muchos estudiantes a proponer los mismos elementos para la práctica que para la sistematización. Entonces, cuando se dice objetivo de la sistematización, ponen el mismo objetivo de la práctica, es decir, lo que esperan que los estudiantes aprendan. O cuando dicen instrumentos, ponen los recursos que usan en la práctica y no los instrumentos para recoger la información que les permita recuperar esa práctica, reestructurarla y analizarla. Entonces, por eso cambié esa tarea y puse ese cuadro en el que se ponía a un lado la práctica y al otro lado y al frente los mismos elementos, pero en términos de sistematización, como para que empezaran a tomar esa distancia y nuevamente dieran cuenta de cuáles son esos elementos que son relevantes en la práctica. Eso les debería permitir a ustedes o afirmarse que esa es la práctica que van a sistematizar, que sí cuentan, que sí les parece viable hacerlo, que sí les parece importante e interesante hacerlo con los recursos que ustedes cuentan en este momento. Y les va a permitir decir, bueno, tenemos que transformar esa práctica, adaptarla, modificarla.
El próximo semestre ustedes van a tener un curso que se llama Diseño de Ambientes de Aprendizaje. Ese curso les va a interesar mucho en relación con el curso de sistematización, porque ahí van a reformular cosas de su práctica. Entonces, en la medida en que no van a ser al mismo tiempo los cursos probablemente, pero eso sí les va a permitir, les voy a pedir que mientras estén haciendo ese curso, si están pensando sistematizar esa práctica que diseñen o que implementen allí, vayan pensando qué información van a recoger y de qué manera la van a recoger. Y si van a hacer videos de la clase, si van a hacer entrevistas, grupos focales, todas las producciones, las guías de ustedes, las producciones de los estudiantes, todo eso que lo vayan recogiendo o por lo menos vayan pensando de qué manera recogerlo, porque esa es la documentación que es valiosa posteriormente para la sistematización. Bueno, eso es básicamente el balance que les quería hacer del curso. Yo estoy leyendo todavía los últimos trabajos de ustedes, es decir, que todavía no puedo decirles eh, ya está finalizado ese proyecto, pero sí me parece que todos en el grupo tienen unas ciertas claridades sobre lo que les espera, sobre el proceso que van a seguir. Eh, Cuenten con que tienen 2 años, de manera que los cursos se han pensado para que ustedes alcancen perfectamente en esos 2 años a eh, recuperar su práctica, a describirla, reestructurarla y hacer ese análisis y esa reflexión. Lo que sí es importante para el próximo semestre es que ustedes empiecen a identificar cuáles son esos elementos centrales y hacerse preguntas sobre qué quieren resaltar de esa práctica. Entonces no es, y que no sean cosas generales, no es el uso de las TIC, sino el uso de las TIC o de alguna categoría de tecnologías en particular para lograr un efecto o un desarrollo en particular con los estudiantes. Entonces empezar a pensar en eso. Bueno, yo quiero en este tiempo que nos queda como escucharlos a ustedes, cuáles han sido las dificultades que han tenido, qué sienten que han logrado aprender a lo largo de este curso, eh, qué esperan el próximo semestre o en los próximos semestres para cumplir esta meta que nos hemos propuesto desde la maestría, que es acompañarlos en que ustedes tengan su trabajo de grado terminado en el cuarto semestre. Los escucho. Profe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, profe, personalmente pues quiero agradecerle de antemano su compromiso con nosotros durante estas semanas del seminario de investigación. Pues le cuento un poco de la parte mía. Yo en estos momentos soy coordinador de las TIC en varias instituciones que conforman un grupo de colegios arquidiocesanos y yo he elaborado el plan de área, ¿sí?, para este año de tecnología. Y una de las metas que tengo yo en estos momentos y que tuve en este mes, durante este mes, fue hacer una pequeña análisis de sistematización debido a que nosotros necesitamos el otro año implementar unas estrategias didácticas principalmente para la enseñanza de la informática en nuestras instituciones. Entonces me sirvió mucho este curso. ¿Por qué? Porque de aquí empecé yo a hacer el análisis, por ejemplo, en las actividades que yo le presenté, profe, todo lo refería al aula invertida, que me pareció una estrategia didáctica muy buena para cuando nosotros tenemos horas solamente de 45 minutos por hora, es decir, que son unas sesiones de 90 minutos donde nos quedamos muy cortos nosotros como docentes en la parte de la instrucción, en la parte del desarrollo de los momentos de la clase, y esto me ha servido mucho y esto también me ha ayudado a que una vez tengamos nosotros el análisis de la sistematización y tengamos el objetivo claro, me ha servido. ¿Por qué? Porque ya en el próximo año, con base a lo que nosotros ya vimos sobre el aula invertida del área de sistema, podamos implementarlo en todas las áreas. Entonces, para mí me ha servido mucho eso, profe, y la idea es que
Yo como coordinador de las tiendas de institución, yo la idea es poner en práctica muchos conceptos de la maestría porque la idea es la sistematización total de todos los procesos educativos de las instituciones. Muchas gracias, profe. Claro, Freddy, me parece interesante lo que dices porque, bueno, tienes dos ventajas. Una, que si eres coordinador, tienes la posibilidad, digamos, hay una relativa facilidad para tomar distancia de las prácticas y hacer una mirada mucho más analítica, que además, digamos que es tu rol. Entonces, puedes apoyarte en los cursos y en la maestría para apoyar esa mirada. Y segundo, ya que estás planteando reestructuración, reorganización de las estrategias didácticas y que estás pensando en la aula invertida, a mí me parece que esa estrategia agrega un valor grandísimo a la reflexión de la docencia y es que permite pensar, pensar la clase no desde el contenido, no desde dictar contenidos, sino desde hacer unas actividades con los estudiantes. Entonces, fíjate que en muchos de los casos en los que se usa aula invertida, la necesidad inicial es esa, es que no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Pero cuando el profesor entra en esa dinámica del aula invertida, eh, el problema no es el tiempo, digamos, resuélvelo el tiempo y entonces ya empieza a generar una serie de actividades con creatividad, con un propósito que tiene que ver más con integrar al estudiante, con poner al estudiante a hacer cosas que le permitan desarrollar sus habilidades y sus competencias y lograr sus aprendizajes y se despreocupa un poco el contenido, que es lo que uno muchas veces dice, incluso con profesores universitarios, y uno dice, es que el contenido no es el eje del aprendizaje. El eje del aprendizaje es la actividad del estudiante. Y la estrategia de aula invertida me parece un escenario interesante para que el profesor en acción, no en el discurso, no en lo que uno le diga, sino en su propia acción, se dé cuenta de que eso es así. Entonces me parece interesantísimo lo que dices y por supuesto que acompañaremos todo ese proceso. Sí, Lo más. profe. Sí, lo más importante que he logrado durante este año es incentivar a los docentes sobre el uso de las TIC en el aula. Nosotros, una institución que tenemos la parte virtual, es decir, que nosotros montamos nuestros propios, la plataforma Moodle. Nosotros utilizamos la plataforma Moodle para trabajar lo que es la parte del aula invertida. Eso es una herramienta que nos va a servir, nos ha servido mucho para hacer las clases de una manera dinámicas y utilizando pues el aula invertida. Y en el área de tecnología principalmente estamos trabajando también el aprendizaje por proyectos. La idea es que en cada periodo se haga un proyecto digamos, agrupe todo lo aprendido en la clase. Perfecto. Perfecto, y una recomendación desde la perspectiva de la sistematización es que eso que estás diciendo lo pienses desde la mirada de qué, cuál es el valor que está agregando esa introducción de esas tecnologías o esos nuevos diseños, qué están ganando tanto la institución como los profesores, como tú como coordinador de área, como los estudiantes al introducir estas tecnologías o al hacer estos rediseños. Ese, digamos que esos son los puntos claves para hacer una sistematización. Es poder decir, es que esta práctica le agregó un valor a lo que venía haciendo. Hizo que las cosas transformaran y se transformaran para mejorar los aprendizajes. ¿Listo? Y para mejorar, por supuesto, las competencias docentes. Bueno, muy bien. Veo que más personas se han conectado. Está Emilio. Bienvenido, Emilio. Profe, más o menos las notas
de las dos últimas, más o menos cuándo las tendremos, ¿el otro año? Espero tenerla. No, Les llegan para el 24. al 24 a medianoche. El regalo, el regalo de No, Navidad. Es que yo estoy... el regalo lo hubo, claro que sí, las últimas 2 semanas todo el mundo en novenas y nosotros ahí haciendo la novena con el profe Dago. haciendo tareas y todavía hay gente haciendo tareas. Sí, bueno, Sí. todo es un Yo sacrificio. espero ponerme al día con ustedes con todas esas calificaciones para el fin de semana. Y para los que no han entregado el trabajo final, tienen plazo hasta el fin de semana. Yo tengo plazo hasta la próxima semana para entregarlo, hasta dentro de 8 días exactamente. Entonces, eh, antes del 28 van a tener, sino de inocentada van a tener las notas. Pero en general van bien, Bueno, entonces no se preocupen por la nota todo que lo importante no es la nota, como han. yo he solicitado mucho la retroalimentación, es muy Sí, importante, profe, sí, porque yo sé. nosotros, a medida que ustedes nos van retroalimentando los posibles errores o las posibles inquietudes, nosotros mejoramos cada día y esa es la idea, ¿no? Sí, yo sé, también sé que estas últimas semanas fueron duras para muchos de ustedes, para todo el mundo, porque cierre en los Sí, colegios, porque cierre de años, sí, em, sí. que, que yo por eso Eso es, algunas tareas les digo, eso no es calificable, pero vayan haciéndolo para que se retroalimenten, conversen entre ustedes, como para que no se queden mucho en el proceso. Pero todo eso lo entendemos, quienes han pedido plazos los han tenido siempre, eh, incluso después de calificadas las tareas, Sí, si las gracias. vuelven a revisar, volvemos a leerlas y volvemos a retroalimentarlas, pues porque yo, como les dije al comienzo, la evaluación también es oportunidad de aprendizaje. Entonces, entre ustedes, conversen, evalúense, que eso es importante. José Alejandro, estoy leyendo tus mensajes, muchas gracias. Eh, y pues bueno, no sé, Cristian, Hola. hola. No, primero quería darle las gracias porque pues yo sí siento que puedo ser de los más intensos que les envío algunos trabajos para recibir retroalimentación antes de entregarlos. Entonces yo sé que se los carga un poco, pero pues todo en pro de presentar algo con una buena calidad y pues de aprender un poco más. O sea, les agradezco muchísimo por ayudarme con tanta intensidad. Y lo otro también, Sandra, agradecerte en el momento que me ayudaste en el curso anterior, cuando tuve el inconveniente técnico con el computador, donde pues tuve unas semanas bastante movidas, tratando de adelantar trabajos y ponerme al día sin computador. Fue bastante difícil, pero te agradezco muchísimo por tu paciencia y por tu comprensión. Con relación al curso de sistematización, pues yo estoy muy contento porque me ha ayudado como concretizar muchas ideas que tengo frente a proyectos que quiero desarrollar con los niños. Yo estoy como tratando de implementar el empalme entre actividades análogas y actividades digitales para desarrollar en los niños esas competencias digitales, pero también necesito que esas competencias digitales me permitan como identificar o evaluar el desarrollo de esas nociones espaciales y temporales. Entonces, es un asunto desde mi perspectiva muy interesante, desde mi área muy interesante, y siento que las actividades que hemos tenido en el curso de sistematización me has ayudado a aterrizar un poco más como lo que yo quiero lograr y cómo incluir algunas de las herramientas TIC y cómo tener un ojo un poco más crítico frente al paso a paso que quiero implementar. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Sí, entendemos, todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene recarga de trabajo a veces. Y si bien los cursos están planteados para entrega de actividades semanales, no es entregar y ya. O sea, la idea es que la actividad les permita un aprendizaje.
y que cada actividad de cada semana sea un aprendizaje que se va estructurando junto con otros de los otros cursos, de su práctica, de su día a día, de lo que están leyendo, de lo que están conversando con sus compañeros, de lo que leen en los foros que sus compañeros dicen. Eso es importante porque eso, digamos que eso es lo que va configurando el aprendizaje que esperamos que ustedes logren. Las tareas son actividades que están pensadas cuando se rediseñan y cuando se cambian y cuando les decimos, bueno, entréguenlo de esta manera o háganlo así en parejas o en grupos o solos. Todo tiene una razón de ser para que vayan configurando ese aprendizaje, para que vayan conformando eso. Lo que dice Cristian, lo que dice Freddy, que es, eh, eso lo he llevado a mi trabajo, en eso estoy pensando, en eso. En- es perfecto que estén en el rumbo, que estén en la ruta. No se espera que ustedes ya tengan su proyecto de sistematización, que ustedes ya tengan una pregunta, que ya tengan eso se va configurando, pero que ya digan, esto lo estoy implementando en mi práctica, me está haciendo repensar las cosas, me parece que es lo más valioso que podemos encontrar. Es un paso importante, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, Sí, eh, eso me ha tocado, profe, hasta inclusive yo siendo coordinador, yo mismo cuadrarme unas clasecitas de diferentes grados para ir aplicando los conocimientos, ¿no? claro que sí, Desde abajo. claro que sí, porque la docencia es práctica, es un ejercicio. Y uno muchas veces puede tener ideas muy lindas, muy creativas, pero cuando las implementa con sujetos de verdad se da cuenta que las cosas no son tan así o que son mejores de lo que uno pensaba bueno, muchas cosas y cuando las difunde y cuando las comenta con otros se da cuenta de otras cosas. Entonces todo eso es parte del crecimiento. Eh, por eso siempre que hacemos tareas, que dejamos actividades, es, tienen que ver con lo que ustedes están viviendo, con lo que ustedes están haciendo en su práctica. Entonces ya casi que como si hubiéramos estado en sus salones, en sus colegios, de lo que hemos leído, que ustedes nos mandan, a veces como que sentimos, igual a Cristian pues yo me lo imagino como está en la foto con los niños, pero porque no se ha dejado ver. Tal cual. Pero ya uno Yo siempre también. que ha estado con ustedes en sus colegios, los que están en la universidad, eh, pues ya sentimos que hemos estado ahí con ustedes. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos dejar allí por ahora. En todo caso, pues los correos siguen abiertos, ustedes tienen el Gmail también, en caso de que por la plataforma se cierre en algún momento o algo así. Quedamos súper pendientes, ya saben pues que el proceso es de todos, no son ustedes haciendo cosas y nosotros haciendo cosas por otro lado, sino que estamos en conjunto acompañándolos y apoyándolos en que esta maestría mejore lo que estamos haciendo todos por la educación. Entonces, pues de mi parte eso es todo por Muchas ahora. gracias, profe. Muchísimas gracias. Que tengan una muy, muy feliz Navidad, que tengan, que les Lo traigan muchos mismo, profe. regalos, que tengan muchos regalos por destapar de ustedes, de sus familias, de todo. Que destapen muchos regalos en este Que, fin que de llegue, año, que llegue Papá Noel. que llegue Papá Noel, que llegue y se tome unos vinos con ustedes y que empiecen un año con mucho optimismo, con mucha fuerza, con mucha energía y sabiendo que cuentan con nosotros. Muy amable, muchas gracias, profe. Muchísimo. Muchas gracias, profe Dago, por su conocimiento. Profe Sandra, muy amable. Yo sé que el otro año vamos a estar con usted también en algún curso y la idea es seguir escuchándolo, seguir aprendiendo de ustedes, que yo sé que el otro año va a ser de muchas bendiciones y este año
van a venir cosas nuevas para implementar en las aulas. Muy amable, profe. Y profe David. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Freddy. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por toda la paciencia y por todo el conocimiento compartido. Ha sido un segundo semestre del año muy interesante, de mucho aprendizaje, de muchas motivaciones para iniciar el otro, no solo para aprender, sino para aplicar lo que estamos aprendiendo. Y pues yo no espero muchos regalos, solo espero buenas notas en los cursos con los que terminamos. Ya con eso quedo contento. Eso no es regalo, eso es fruto del trabajo. No, es lo único que espero para esta Navidad. Para ustedes, feliz Navidad, feliz año, muchísimas gracias, que disfruten a sus familias y nos vemos el próximo año, Dios mediante. Claro que sí, Gracias. muchas gracias, Luego. que les vaya muy bien. Feliz Chao. Navidad para todos. Muchas gracias. Gracias, Buenas Dago. noches. Chao, chao, Chao. Cristian. Gracias, Chao, Sandra. Freddy. Gracias. Chao, José Alejandro. Chao, Emilio. Emilio. Chao, chao. Chao, Sandra. Que descanses. Chao, gracias, igual.